Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, en primer lugar quisiera mandarle un saludo a Gerardo, este, decirle bueno que hemos rezado por él para que esté en condiciones de retomar sus actividades nuevamente. También es el deseo nuestro de que pueda reincorporarse de nuevo al curso. Este video con este tema de textura, Gerardo, lo vas a poder hacer normal, sin problemas porque, o sea, bueno, tener la capacidad obviamente para hacerlo y luego cuando nos acomodemos un poquito mejor con el tema de lo presencial o de lo virtual, bueno, podamos adelantar los temas aquellos que no has podido cursar. Pero no obstante, poder hacer este trabajo tranquilamente, porque es dentro de todo sencillo. Bueno, ya sea para Sebastián y Azul, a seguir trabajando y poder ir preparando esa carpeta con los prácticos de la primera entrega de los trabajos que hemos planteado la vez pasada, para que, trabajos que tienen que entregar, o sea, que deberían entregar esta semana, pero bueno, ya vemos cómo nos podemos organizar la semana que viene y la próxima para que puedan entregar ese material. Y Gerardo, bueno, si se puede poner al día, buenísimo, si no lo hará más adelante. Bien, el tema que vamos a tocar hoy en día son texturas. Eh, la textura como una opción para desarrollar la creatividad. La vez pasada hicimos un trabajo sobre líneas, este, como esto va a modo de explicación a Gerardo. Muchas veces cuando no tenemos mucha creatividad para tomar una fotografía, siempre es bueno volver a las bases. Las bases eh, del dibujo, más que nada de la pintura, es trabajar con líneas y puntos, ¿sí? Y el próximo elemento que nos sigue es la textura. La vez pasada eh, hubo un trabajo sobre líneas, unos trabajos muy interesantes. Eh, Sebastián y Azul, bueno, hicieron una salida exterior y pudieron, como se llama, trabajar la línea que se ve en las calles, que se ve en las persianas de las ventanas, en distintos elementos que tienen como, como elemento compositor esa línea. Ellos pudieron rescatarlas en fotografías y de esa forma expresar eh, la creatividad, desarrollarla y bueno, y encontraron figuras muy interesantes formadas con esas líneas y por ahí muchas veces eso mismo va despertando la creatividad. Así que después le comparten a Gerardo algunas de las fotografías que sacaron. Eh, Como condición pusimos sacar líneas y poner la cámara en monocromo, ¿sí? Para trabajar blanco y negro. Eso también se puede hacer con texturas, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro es que la textura muchas veces podemos nosotros recurrir a sacar texturas para desarrollar la creatividad, ¿sí? La textura en sí, como a modo de definición, es el aspecto que tiene la superficie de un objeto, ¿sí? Todos los objetos que podemos tocar, obviamente todos los objetos que conocemos, los podemos tocar y a su vez tienen una superficie que nosotros podemos determinar si esa superficie es blanda, si es suave, si es dura, si es áspera, rugosa, este, y muchas veces tomando una fotografía podemos llegar a mostrar en esa fotografía el aspecto de ese objeto. Cuando sacamos fotografía de texturas, nosotros tenemos como dos formas de mostrar la textura. Una forma sería que el objeto se desprenda de la foto, como que salte de la foto, como que rompa la foto y salga, ¿sí? A través de la textura, una buena iluminación, de un buen manejo de la exposición, nosotros podemos lograr que ese objeto salga de la foto, ¿sí? En otros casos, una buena textura, bien expuesta, bien iluminada, con buena técnica de composición y demás, va
a tratar de que la persona que ve esa foto tenga como ganas de tocar ese objeto, que en realidad es plano, o sea, hay una tridimensión, una sensación de tridimensión provocada por la textura, por la buena iluminación de esa textura, por el buen manejo de la exposición y la composición, que hace que el espectador tenga como ganas de tocar esa fotografía. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, empezar a trabajar la textura para desarrollar la creatividad. Acá tenemos una fotografía de líneas, ¿sí? Pero que a su vez también muestra textura. Este es el caso de las hojas de una rama de palmera. Si yo puedo trabajar la composición, fíjense que se trabaja la regla de los tercios, este, ubicando el punto central en uno de los tercios, concentrando las líneas en ese sentido y a su vez generando una textura que hace que de pronto sea interesante en la composición de la foto, ¿sí? También puedo trabajar texturas ya creadas artificialmente, como en este caso una prenda de vestir, donde el cuero, por así decir, se trabaja de una forma y después la iluminación del objeto, la cercanía y la buena exposición de la fotografía hace que uno pueda percibir la rugosidad de ese cuero. En este caso, que es como un cesto, un canasto hecho con junco, con totora, también se puede representar a través de una buena iluminación, de una buena exposición, la textura de ese elemento, de ese canasto, que en realidad no vemos el canasto, solamente vemos la textura. Ahí estamos trabajando un poco lo que es ley de cierre, que hablábamos el otro día. Bueno, en este caso también, ¿no? Nosotros vemos cómo este objeto por ahí uno tiene como ganas de tocarlo, le dan ganas a uno de tocarlo, de sentir esa superficie rugosa de estas sogas y demás. Aparte, fíjense en el detalle que tiene en los pequeños hilos que van formando esa soga. Entonces, una buena iluminación, una buena exposición, una buena composición ayudan a que esta textura pueda dar esa sensación de querer tocarla, ¿no? De la tercera dimensión. Dijimos que la textura nos ayuda a desarrollar la creatividad. Ahora bien, ¿qué es lo que es la creatividad? La creatividad es buscar nuevas relaciones entre los elementos que ya se conocen, ¿sí? Por ahí, para que me entiendan un poquito, ¿cómo es eso de buscar nuevas relaciones? ¿Cuándo uno es creativo? Por ejemplo, yo tengo acá un lápiz, ¿cierto? Un lápiz. Este lápiz es un producto que cumple una necesidad y que satisface una necesidad, en realidad. ¿Cuál es la necesidad con la que se ha creado este lápiz? Este lápiz se ha creado con la necesidad para satisfacer la necesidad de escribir sobre un papel, ¿no? Si yo tengo que escribir una nota, quiero resolver algún problema o recordar algo que, ¿cómo era? Que necesito recordarlo, bueno, agarro este lápiz, agarro un papel y escribo, ¿sí? Tengo dos elementos, tengo el lápiz y tengo el papel, ¿sí? Las dos cosas me sirven para resolver ese problema. Ahora bien, yo tengo el lápiz en mi mano y de pronto me pica la cabeza. Yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, me puedo rascar. ¿Sí? Y el lápiz no fue creado para rascarse, fue creado para escribir. También por ahí las chicas, ¿no? Las mujeres cuando quieren atarse el pelo para que no se les caiga, se hacen un rodete atrás y se ponen el lápiz sujetando el pelo, ¿no es cierto? ¿No es así, Azul? Entonces, por ahí un elemento que es creado para otra cosa o que es fabricado para otra cosa, uno siendo creativo lo puede utilizar para otra cosa, ¿sí? Siempre buscando el bien, obviamente, no haciendo maldades con eso, buscando las nuevas relaciones, pero
Este, simplemente es eso, buscar una nueva relación entre los elementos que ya existen, ¿sí? Con respecto al papel, también tenemos otro ejemplo. El papel se ha hecho para escribir, pero yo puedo agarrar al papel y doblarlo, puedo plegarlo y hacer un avioncito de papel. Bueno, y eso es ser creativo, ¿sí? Es buscar una nueva relación entre los elementos que ya existen. Ahora bien, la creatividad, en este caso como la del avioncito de papel, es algo en que alguien me lo enseñó, ¿sí? Pero yo a su vez puedo hacer mis propios aviones y puedo ir investigando y desarrollando la idea y mi creatividad y hacer un montón de tipos de aviones de papel. También está el otro arte que se llama, que es el origami, ¿no? Que uno va haciendo con papel un montón de figuritas y cosas en tres dimensiones y dándole a ese papel una nueva representación. Bueno, eso es creatividad. Como yo dije al principio, muchas veces por ahí nos cuesta ser creativos a la hora de sacar una foto y es conveniente en ese momento de ir al inicio y empezar a trabajar con los elementos básicos. Si a mí me cuesta por ahí, no tengo la creatividad para sacar una buena foto, bueno, empiezo a trabajar con líneas, fotografías de puntos o fotografías de textura. En este caso vamos a ver la textura en sí. Esta fotografía de Bill Grant, ustedes pueden apreciar cómo ha trabajado la textura y bueno, si uno se pone a observar, se confunden muchas veces los dedos de las manos con las piedras, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque ha compuesto la fotografía esos elementos, le ha dado un nuevo significado a través de nuevas relaciones. Él quiso que estos dedos, que las falanges de los dedos, sean muy parecidas a las piedras. Utilizó o sea, una muy buena iluminación, rasante, ¿sí? Inclinada, una buena composición y a su vez puso la cámara en monocromo, mató todos los colores y con los grises y las sombras y los pasajes y las iluminaciones y los claros de esa fotografía, pudo componer esta imagen donde se confunden los dedos con las piedras. Está mostrando textura, obviamente, ¿sí? También uno puede ver la mano. Bien, pasamos a la otra imagen, ¿sí? En este caso es una imagen de una simple hoja de otoño, ¿sí? Donde el fotógrafo trata de buscar varios elementos dentro de esa hoja. ¿Qué es lo que podemos observar? Como elementos distintos. En sí, la textura de la hoja, o sea, la fragilidad de la hoja, y otro que son el manejo de los colores. Fíjense, no sé si a lo mejor con este video van a poder observar, pero hay una gran variedad de ocres y de amarillos y de oscuros, utilizando también la iluminación como factor principal para poder dar tridimensión a esa foto, hace que esta fotografía de texturas resulte interesante. A su vez, trabajar las diagonales, componer en función de la regla de los tercios, el espiral áureo y demás, hacen que yo de esta foto de textura pueda obtener un buen resultado y hacer que yo tenga ganas como de tocar esa hoja, ¿sí? Acá tenemos dos elementos, agua, o sea, el rocío y la gota perdón, y la hoja de otoño sosteniendo esa gota, ¿sí? Es una nueva forma de buscar elementos, ¿sí? Y empezar a relacionar eh, para poder despertar la creatividad de esta forma, ¿sí? Textura más gota de agua. Esta foto está tremenda porque está bien iluminada la gota y a su vez me permite rescatar la textura de la hoja. Acá hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que yo puedo eh, generar una textura y saber a qué le estoy sacando una foto, o bien puede ser una textura que estoy tan cerca del objeto que a lo mejor no sé de qué se trata. Bueno, uno en su creatividad va a ir diciendo
y estableciendo los límites, cuando me doy cuenta que es una hoja, cuando no me doy cuenta, o sea, estoy trabajando ley de cierre o no. Bueno, Gerardo, esto después lo vamos a hablar un poquito más cuando el tema de la ley de cierre y demás. Pero yo quiero que se entienda la idea de que buscando nuevas relaciones entre los elementos, más la textura, yo puedo desarrollar mi creatividad como fotógrafo. ¿Sí? Bien, vamos a dar unas pequeñas reglas para sacar fotos con textura. Primero, la textura necesita luz y sombra. O sea, si no tenemos un buen manejo de la luz y de las sombras, o sea, de los pasajes, es muy difícil que la textura me quede bien, y o si no me va a quedar algo que va a ser algo muy tenue, muy sencillo, y que a la larga no me va a llevar a que sea una foto que llame la atención. Entonces, la textura necesita de luz y sombra. Para iluminar, siempre es conveniente sacar una fotografía de textura con luz rasante o luz inclinada, con un ángulo de caída sobre el objeto muy agudo, el ángulo muy agudo. Puedo, obviamente, poner una luz cenital sobre el objeto, pero muchas veces esa luz no me va a ayudar, pero lo puedo hacer, inclusive hasta puedo trabajar dos tipos de luces, ¿sí? ¿En función de qué? De que el pasaje del negro al blanco sea un pasaje más suave o sea un pasaje más duro, en función de la textura que tenga. Por ahí, si el objeto tiene una textura muy tenue, no es una textura grande, no es una superficie muy áspera, y por ahí me conviene trabajar un pasaje mucho más suave, que no sea tan duro, ¿sí? O al revés, si la, ¿cómo se llama? Discúlpeme que se me apagó justo la luz del celular que me estaba iluminando, si no me voy a ver más oscuro que antes. Bueno, parece que no, que murió mi celular. Bien, trataré de seguir hablando igual, aunque me vean a contraluz. Ahí tenés, bueno, gracias, Pa. Siempre tengo la solución al lado de la mano. Bien, decía, la luz y la sombra siempre es importante a la hora de tomar una fotografía de textura, ¿sí? Puedo jugar con pasajes más oscuros o pasajes más suaves, ¿sí? Perdón, pasajes más duros o pasajes más suaves. Otro tip que es necesario tener en cuenta es que no todos los objetivos son iguales, o sea, no todos los lentes me permiten hacer texturas o la textura que yo quiero, ¿sí? Por ahí es recomendable un lente macro, ¿sí? Bueno, Sebastián y Gerardo tienen tubo de extensión, tienen lentes con un buen macro. En el caso de Azul, bueno, con su celular va a tener que poner el celular, configurarlo en la opción macro, que es esa especie de florcita que aparece en el celular Azul, y ahí lo tenés que poner y poder sacar la fotografía lo más cerca posible del objeto. Ahora bien, al objeto hay que iluminarlo primero. Hay que iluminarlo, buscarle las variables de iluminación y luego ver qué tipo de lente voy a usar o qué tipo de cámara voy a usar. Entonces yo tengo que hacer esos pasos primero. Primero observar el objeto, probar los distintos tipos de luz que hay y luego agarro la cámara y veo qué lente voy a elegir, ¿sí? La profundidad de campo y el ISO también condicionan la textura. Es conveniente trabajar una profundidad de campo bastante amplia, con aberturas de diafragma de 11, 16, 22, 32, en función de lo que me permita mi cámara. Y los ISOs, es conveniente usar ISOs 100, 200, 400, pero más que nada yo usaría siempre ISO 100 y 200 para poder mostrar la mayor cantidad de detalles posibles, sin que me aparezca el famoso grano o ruido en la imagen. Entonces eso es lo que yo prefiero, y me gustaría que tuviesen en cuenta eso también, ¿no?
una buena profundidad de campo, que me salga la mayor cantidad de superficie a foco, y también el ISO en una sensibilidad baja, 100, 200, como para que yo pueda trabajar tranquilamente los detalles. ¿Que puedo usar un ISO 6400 o 12000? Sí, obvio que lo puedo usar, porque más que nada, si uno quiere como resaltar, a lo mejor, supongamos, si yo le quiero sacar una fotografía de textura a una arena o a las huellas del pie en la arena, y bueno, y ya que estoy, aprovecho la sensibilidad que me da el ISO para hacer que esa arena sea más arena, más ruido, ¿se entiende? Pero generalmente no todas las fotografías son de arena, ¿sí? Muchas veces voy a querer una fotografía de textura que se muestre en la mayor cantidad de detalles posibles. Bien, otra regla es llenar la imagen con la textura, o sea, tratar en lo posible de llenar todo el visor, toda la fotografía con la textura, para poder tener esa sensación a lo mejor de querer tocar esa imagen. Es mejor hacer eso. También me puedo retirar, y si tengo un objeto solo, eh, poder llevar a que ese objeto se pueda percibir claramente de qué material está formado. Pero en lo posible, una vez que yo hago la toma general del objeto, me voy acercando cada vez más cerca, lo que me permita la cámara, y llenar con textura toda la imagen que voy a fotografiar, ¿sí? Por último, poner la cámara en blanco y negro. Por ahí, si tenemos la oportunidad de colocar a través de un acceso directo la cámara en monocromo, sacamos la fotografía a color, ¿sí? Y luego la misma fotografía la sacamos en blanco y negro. Y bueno, muchas veces ese resultado del blanco y negro y los grises nos va a permitir darle un toque más como profesional a la fotografía de texturas, ¿sí? Muchas de las fotografías que se exponen de texturas y demás son muchas veces en blanco y negro, entonces por ahí jugar con eso también estaría bueno.